Hoy quiero hablar de acción de gracias. A modo de introducción, la acción de gracias no es una práctica dominical, no es una canción, no es un instrumento, sino la acción de gracias tiene que ver con una postura de mi vida frente a la vida. Es como me paro frente a las circunstancias. El ser una persona agradecida no es una práctica, es como me paro frente a la vida, es como transito las circunstancias. Una persona que es agradecida lo entiende porque está profundamente esa convicción en el corazón. Es una persona que puede estar viviendo una situación de crisis, una situación dramática, pero en su rostro vos la ves que tiene paz, que tiene gozo, porque nunca olvida los beneficios del Padre. Es una persona que por más que está viviendo, repito, una situación de crisis, una situación de tragedia, vos la ves que por más que no lo está pasando bien, su rostro imparte paz, imparte gozo. ¿Por qué? Porque nunca olvida los beneficios del Padre, nunca olvida los beneficios de la cruz. Entonces esa persona puede agradecer porque no olvidó, porque recordó. El Salmo 103 es salmista cuando dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y qué hace el salmista? Comienza a recordar. Una buena práctica, una buena postura, una buena decisión cuando cuando estás mal en tu ánimo, cuando estás triste, cuando estás angustiado y cuando no te sale agradecer a Dios porque lo que estás viviendo es feo, la situación que estás atravesando. El salmista que dice: bueno, a ver, ¿quién perdona mis rebeliones? ¿Quién me rescata del hoyo? ¿Quién sana todas mis dolencias? El Señor. Gracias, Señor. De ahí surge, de ahí brota el corazón agradecido. Cuando no olvidamos, cuando recordamos lo que el Padre hizo. Como primer punto, acción de gracias es una llave. La acción de gracias es una llave. El Salmo 100, versículo 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. El salmista dice: entrad por sus puertas ¿con qué? ¿De qué manera? Agradeciendo. Si entro por las puertas agradeciendo es porque el concepto de gracias me trae a la mente la idea de una llave que abre una puerta. Entrar por sus puertas, entro al trono de Dios, entro a la presencia de Dios. ¿De qué manera? Agradeciendo. El salmista sabía de que si iba a tener un encuentro en comunidad, de adoración, lo primero que tenía que hacer para entrar en ese ámbito de gloria era agradecer. Y quizás no siempre tenían motivos para agradecer, pero entendían que la acción de gracias en tu vida y en mi vida es una llave que abre esa puerta. Que después yo puedo descubrir qué es lo que sucede, pero al principio tengo que cruzar la puerta. Nunca te olvides de ser agradecidos porque no sabes qué puertas te van a abrir en la vida. Nunca te olvides de ser agradecido porque no sabes las puertas que te pueda abrir esa postura, ese corazón. Y no tiene que ver con ser agradecido siempre que las cosas te vayan bien o con las personas que te hagan bien. Siempre que tengas un corazón agradecido, a pesar de las personas que te rodeen, te van a abrir puertas. Porque la Biblia dice: entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Es una llave que abre puertas. Segundo, es un principio. Es un principio. Primera Tesalonicenses 5, versículo 12 al 14. Del 12 al 24, perdón. Del 12 al 24. Después en tu casa léelo todo. El versículo 17 dice: orad sin cesar. ¿Sí? Orad sin cesar. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Dice, orad sin cesar. Un versículo, el próximo dice, dad gracias a Dios en todo. Entonces, ¿cuál es el principio? Que la acción de gracias es una actitud, es una postura, no por las cosas que te pasaron, sino que en todo momento, no por todo, sino en todo. Quiero que entiendas esta diferencia. No dice acá el consejo, la exhortación, agradece por todo lo que estás viviendo, sino que dice agradece en lo que estás viviendo. Porque quizás lo que estás viviendo no es algo bueno. Y claro, lo que está haciendo acá Pablo no está diciendo, bueno, no seas razonable, no seas lógico con lo que te está pasando. Agradece por lo que te está pasando. Pero a veces hay cosas que te pasan que no son dignas de agradecimiento. Entonces dice, no agradezcas por todo, pero sí agradece en todo momento. ¿Se entiende? Es un principio, es en todo momento, porque quizás lo que estás viviendo no es algo bueno, no dice por todo, sino que dice en medio de todo lo que estás viviendo, agradece. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que cuando vos agradeces a pesar de lo que estás viviendo, es porque estás entendiendo que estás experimentando la voluntad de Dios. Que aunque por ahí en ese momento no te agrada o lo que estás viviendo es una tormenta, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cuando yo agradezco en todo, estoy entendiendo que lo que estoy viviendo me va a ayudar para bien, porque es una promesa. Porque esa es la voluntad de Dios, porque yo soy llamado. Dice, orar sin cesar y luego habla de agradecimiento. Anteriormente en el punto anterior te dije que era una llave que entrabas a la presencia de Dios. ¿Qué significa? ¿Cuál es la relación? Que siempre que tengas la posibilidad de orar, que tus primeras palabras sean de agradecimiento. El apóstol dice, orad sin cesar, dad gracias en todo. Es como que hay una conexión, hay una coherencia en esos dos versículos. Si es una llave, y la oración y la intercesión es una llave, entonces quizás significa que cuando yo comienzo a orar, mis primeras palabras tendrían mucho sentido si es que son de agradecimiento. Y cada vez que tengo la posibilidad, en cada mañana, de levantarme y tener mi tiempo con el Señor, mis primeras palabras siempre son, gracias Padre por este día. Gracias porque tenemos la posibilidad de levantarnos. Gracias porque tengo un día más para adorarte, para bendecirte. Siempre, siempre, a pesar de lo que estoy viviendo, las primeras palabras son de agradecimiento. No lo hago como rutina, no lo hago mecánicamente, lo hago consciente, entendiendo que la oración es una llave, pero la acción de gracias también. Y entro en la presencia de Dios con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a agradecer, estoy confiando que el control lo tiene el Señor, a pesar de lo que tengo que vivir, es difícil. Entiendo que si estoy en el centro de la voluntad de Dios, lo que tengo que vivir lo voy a poder superar. Sí, primero es una llave, segundo es un principio, en todo. Tercero, acción de gracias es contentamiento. Es contentamiento. Es contentamiento. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero quiero hacer énfasis en los versículos anteriores, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué nos quiere decir? Que acción de gracias, la persona que pueda agradecer es una persona que está contenta, hay contentamiento en su corazón, está satisfecho con lo que Dios le ha dado.
Contentamiento está relacionado con estar satisfecho con las bendiciones de Dios, con sentirte pleno con lo que Dios es y con lo que Dios hizo. Contentamiento no es conformismo, no es la posición pasiva de esa persona que dice hasta acá llegué. No habla de que no ambiciones, de que no aspires a cosas mayores, a que no te propongas a proyectarte en tu familia, en tu vida, sino que el contentamiento, ¿sabes lo que te permite? Disfrutar del ahora. El contentamiento te permite disfrutar del ahora. Cuando no hay contentamiento en mi corazón, es aquella persona que siempre mira el vaso medio vacío, siempre mira lo que le falta. Por eso no puede agradecer. Porque está mirando lo que le falta. Y un buen ejercicio es decirle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que te hablen y te recuerden las cosas que alcanzaste hasta el día de hoy. Vas a ver que son un montón. Y ahí vas a sentir y decir, wow, Señor, gracias. Una persona contenta, en el contentamiento, Pablo le habla a su hijo espiritual y le dice, mira, a raíz de todos los males es el amor al dinero. Guarda. Porque muchos están buscando cosas y dice, nada has traído a este mundo, ni nada te vas a llevar de él. Si tenés sustento y abrigo, tenés que estar contento. Porque el contentamiento te permite disfrutar del hoy. Diciendo, bueno, me falta mucho, pero hasta acá nos ayudó el Señor. El contentamiento te permite disfrutar del hoy. Hay un montón de cristianos en las iglesias que andan enojados, frustrados, que andan renegados con el Señor, porque siempre miran lo que le falta y no pueden estar contentos con lo que Dios hizo hoy y con lo que Dios hizo ayer. Por eso no pueden agradecer, por eso no brota el agradecimiento. Ahora, Pablo a su hijo espiritual le dice, mira, tené esto en consideración. Tu corazón tiene que estar contento para que puedas disfrutar de lo que hoy Dios está haciendo. Mañana vendrá su propio mal. La persona contenta es una persona que no se afana. Es una persona que no se complica con el mal que viene en el día de mañana. Cuarto, dijimos, es una llave. Segundo, es un principio en todo. Tercero, es contentamiento, acción de gracias. Cuarto, es fruto de la gracia. Cuando experimento la gracia de Jesús en mi vida, soy propenso a agradecer. Soy propenso a agradecer. Cuando no agradezco y cuando creo que merezco algo. Cuando entiendo que lo que tengo no lo merezco y digo, Señor, gracias. Porque si no fuera por tu amor, si no fuera por tu perdón, si no fuera por tu sanidad, si no fuera por tu cruz, es fruto de la gracia. Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Una historia tremenda. Esa historia es la de los 10 leprosos. ¿Cuántos las conocen? Resulta que había 10 leprosos que estaban en la ciudad. Ellos tenían que vivir alejados de toda la comunidad. No menos de una cuadra, de 100 metros tenían, porque no se podían acercar, porque era una enfermedad muy contagiosa. Es más, para los judíos no solamente no se acercaban porque era una enfermedad contagiosa, sino porque de alguna manera era una enfermedad que contaminaba a aquella persona que tocaba o que compartía el mismo lugar con la persona leprosa, ¿sí? Entonces siempre era mal visto que una persona toque a un leproso, porque un judío que siga la ley para consagrarse, para no corromperse en cuanto a la ley, no se acercaban a ningún leproso, ni comían con ellos, ni compartían la vida. Entonces los leprosos eran personas que vivían totalmente resignados en la soledad, lejos, en desigualdad, no había inclusión en ellos, perdían su familia, perdían sus hijos, perdían todo y vivían en la miseria. Vivían totalmente descartados. Resulta que iba Jesús caminando y hay 10 leprosos que se acercan y que les piden ayuda al Señor. Y el Señor Jesús les dice, bueno, hagan una cosa, vayan y muéstrense al sacerdote porque van a ser limpios. Los sacerdotes en esa época eran una suerte de médicos que comprobaban si la sanidad estaba hecha o no.
en muchos de los judíos. Y dice que los 10 leprosos tuvieron un acto de fe. Porque a la palabra de Jesús muchos podrían haber dicho, ¿para qué vamos a ir allá? Para que nos critiquen, para que nos maldigan, para que nos echen. Los 10 leprosos se dieron media vuelta y fueron a presentarse con el sacerdote. Eso fue un acto de fe. En el camino, los 10 fueron sanados. Los 10. Ahora bien, ¿sabés cuántos volvieron para agradecer a Jesús? Uno solo. Creo que la estadística es letal. Solo el 10% del ser humano es agradecido. Uno. A ver, y lo tremendo de esta historia es que Lucas aclara que el que volvió era samaritano. Y a mí me llama mucho la atención que el que volvió era samaritano. Porque se aclara que el que volvió era samaritano, probablemente los otros no eran samaritanos. Eran todos judíos. ¿Y sabes qué me habla esto? Me habla que muchas veces las estructuras y tradiciones religiosas me impiden ser agradecido. Porque para los judíos nunca pudieron comprender la gracia. Porque se creían con derechos, se creían que eran acreedores de la promesa de ser hijos de Abraham. Y al no ver la gracia y ver la ley, no pudieron agradecer. Por eso el agradecimiento es un fruto de la gracia. Cuando volvió el leproso, agradecido, dice que se postró ante Jesús para agradecer. Y Jesús dijo, ¿no eran 10? Él dijo, ¿no eran 10 los que se habían ido? Y le dijo, tu fe te ha salvado. 10 fueron sanados, pero uno solo fue salvado. Y fue un samaritano. La gracia fue ministrada en ese samaritano, pero su agradecimiento fue fruto de comprender que él no merecía nada. Y por eso Dios había visto en Dios su compasión y había visto su misericordia. Es fruto de la gracia. Cuando creemos que merecemos algo, cuando no le damos lugar a las formas, a los rituales, a las tradiciones, no podemos experimentar lo que es un corazón agradecido. Quizás los otros 9 leprosos judíos habían sido criados en la ley, sus mentes estaban enredadas con todo lo que era la ceremonia y el ritual, y nunca pudieron desatarse de esa tradición y no les permitió conocer a Jesús y ser agradecidos. Por eso la acción de gracias brota cuando comprendemos la gracia. Es como si alguien que estuvo siempre en la iglesia y nunca se apartó del camino del Señor, a veces le cuesta ser agradecido. Pero aquella persona que viene del barro, que el Señor la ha sacado de profundas miserias y tragedias, esa persona experimenta muy fuerte lo que es la gracia y el perdón. Esa persona es más propensa a agradecer, pero no porque una persona sea mejor que la otra, sino porque le da lugar a la gracia. Esa gracia inexplicable que no comprendemos, la podemos experimentar. Es cuando renunciamos al orgullo, a la vanidad. Quinto, y esto también es excelente, brota de un corazón humilde. La acción de gracias brota de un corazón humilde. Filipenses 3, versículo 4 al 8. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. ¿Por qué? Porque yo, Pablo, soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero todas estas cosas que para mí eran ganancia, las estimé como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este era el currículum de Pablo. No sé si alguno podemos empatar, ninguno. ¿Sí? Hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Quién puede decir eso? En cuanto al celo de los judíos, perseguidor de la iglesia. Y él dice, si tengo para gloriarme en la carne, yo más. Pero dice, todo esto lo he perdido y todo esto lo he tomado por basura.
¿Quién puede hablar de esa manera? Hay una persona que ha trabajado la humildad, que ha desarrollado la sencillez en su corazón. Un corazón agradecido se activa cuando tiene como insumo la humildad. Si no soy humilde, si la humildad no me ha atravesado, si no trabajo en este valor, probablemente me cueste agradecer. Un corazón agradecido se activa cuando hay humildad, cuando tiene como insumo, cuando toma de lo que hay en mí, y eso de lo que hay en mí es humildad. ¿Qué es humildad? Es reconocer lo que puedo y lo que no puedo hacer. Es entender que tengo limitaciones. Es saber cuáles son mis limitaciones. Es entender que hay cosas que yo puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Humildad no es decir, bueno, yo no soy nada, la verdad que yo soy la basura, o yo soy lo despreciado del mundo, porque lo vil del mundo es lo que Dios escogió, y ya pasás de la humildad, pasás al espíritu de cucaracha. Que no te quiere nadie y que soy lo peor, y Dios usa lo peor, de lo peor, y la humildad no habla de eso. ¿Viste? Entonces, esa es una falsa humildad, es querer demostrar algo que no sos. La humildad es reconocer lo que podés y reconocer delante de otros lo que no podés. ¿Cuáles son tus limitaciones? No reconocer que tenés limitaciones no es humildad. Reconocer lo que podés y lo que no podés hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer. Pero en ese reconocimiento yo estoy entendiendo que estoy en proceso y que hay otras personas que lo hacen mejor que yo. Y gloria a Dios por eso. Y honrar eso y darte cuenta de eso y valorar eso te libera de un corazón orgulloso, un corazón envidioso. ¿Sabes que el término humildad viene de la palabra humus? Y humus significa tierra. ¿Cuántos conocen lo que es el humus? Quizás Ezequiel nos puede dar cátedra de lo que es el humus. El humus se utiliza para plantar, para sembrar, ¿sí o no? ¿Sí? El humus es esa tierra bien negra. Es la tierra abonada, la tierra orgánica, la que está mejor preparada para sembrar o para que una plantita crezca. Esa tierra bien negra, esa se la llama humus. Y la palabra humildad viene de este término humus. Y tiene que ver que si en mi corazón hay humildad, significa que mi corazón es el mejor suelo para que la semilla se siembre y dé mucho fruto. Porque significa que mi corazón está abonado, mi corazón está preparado, mi corazón es la mejor tierra para que la palabra se siembre. Y un corazón humilde es un corazón que está dispuesto a recibir las palabras de Dios, está abierto a recibir las correcciones del Señor. Humus viene de humildad. Mateo 11, 29 dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si no somos humildes, cuando vayas a algún lado y haya una persona frente tuyo y esté compartiendo una palabra, lo vas a mirar con espíritu de sospecha. ¿Qué me va a decir? Ahí no hay humus. Ahí la tierra no está abierta al corazón. Si este pibe que tiene 15 años, ¿qué me va a venir a hablar? ¿Me va a enseñar a mí? Claro, vas al lugar a ministrar y decís, pero estos adolescentes están tocando acá, ¿qué se creen? ¿Que estuvieron en el tercer cielo, que tuvieron la revelación? No, yo voy a edificar. Claro, no hay humildad. Un corazón humilde es un corazón que se abre y que deja entrar las semillas. Por eso, en la parábola del sembrador, Jesús enseña los diferentes tipos de suelo. ¿Cuál es el mejor suelo? Y el suelo que no tiene piedras, el suelo que no tiene espinos, el suelo que permite que la semilla entre, porque si la tierra está seca, si la tierra está cerrada, esa semilla es robada por las aves del cielo. Hay 4 tipos de suelo. El suelo que es cerrado, como una cerámica, vos tirás una semilla y ¿qué pasa? La semilla no puede morir, no puede germinar. Probablemente venga un ave del cielo y se robe esa semilla. El segundo suelo es una tierra que tiene piedras. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando entra la semilla, pero no puede echar raíces porque las piedras le impiden que esa semilla pueda agarrarse de la tierra. ¿Sí? ¿Y las piedras qué son? Son
las palabras que son sembradas, que confunden en tu mente, las palabras que el enemigo ha puesto, son piedras de tropiezo. El tercer suelo es cuando hay espinos. Los espinos son las tormentas de la vida, que la semilla puede florecer, pero en el tiempo esos espinos ahogan la planta y no puede dar fruto. Es esa persona que vos la ves en la fe, toma la palabra de Dios, empieza a caminar y vos ves que empieza a crecer, pero frente a la primera crisis, esa semilla murió. Y el cuarto suelo es ese humus, es esa tierra que es la mejor abonada, la mejor preparada, la más orgánica, que está preparada para que esa semilla entre y con el tiempo dé fruto. Un corazón agradecido es porque tiene como insumo la humildad, es porque el corazón es una tierra preparada para recibir la corrección y la palabra de nuestro Dios. Sexto, acción de gracias. Es el antídoto ante la queja. La acción de gracias es el antídoto ante la queja. Hay gente que vos la escuchás hablar y esa persona no para de quejarse. No para de quejarse. Se queja de esto y se queja de lo otro y vos decís, pero no hay nada que le venga bien, porque siempre está quejándose. Una persona que es agradecida erradica la queja de su lenguaje. Porque comprende que, aún como hablamos antes, lo que está viviendo, que no es lo mejor, entiende que la gratitud es una llave que abre puertas, es un principio. Entiende que tiene que desarrollar la humildad en su corazón para permitir que eso brote con naturalidad. Pero la queja surge de una persona que es ingrata, una persona que solo se fija en sí misma, que todo lo que hace es para su propio provecho. Un corazón con vanidad, con orgullo, donde no hay reconocimiento de Dios, es un corazón ingrato. La Biblia habla de la ingratitud. Probablemente si estás escuchando a una persona que se queja todo el tiempo, es porque nunca puede ver las cosas que Dios hizo, no puede recordar las cosas que Dios ha hecho. Es una persona que no puede vivir el hoy, porque siempre está pensando en lo que falta, entonces se queja porque no puede vivir aquello que soñó. Y quizás no es el tiempo de Dios, o quizás no ha tomado buenas decisiones. Pero hay promesas de Dios, hay palabras que nos ayudan a transitar los momentos difíciles, como la que leímos recién, Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, aún las traumáticas. Por eso dice Pablo, dad gracias en todo, no por todo. No voy a dar gracias porque, no sé, me robaron el auto o choqué el auto. Pero en medio de esa situación no pierdo el corazón agradecido, no pierdo el corazón humilde que dice, Señor, no lo entiendo, pero esta situación vos la permitiste con un propósito. Y mi mente es finita, no lo comprende, pero voy a orar para que se me revele y no pierda la paz, no pierda el gozo. Porque esa persona es humilde. Una persona ingrata es una persona que se queja. Por eso el antídoto ante la queja es la gratitud. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mirá lo que dice Pablo a su hijo espiritual. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Dice, en esta larga lista que hace Pablo a Timoteo, dice ingratos. Que dice, a estos evita. Ingratos está en la lista que hace Pablo. ¿Y cuál es el consejo? A esa persona que se queja todo el tiempo, dice Pablo, evítalos. No es que no les des amor, no es que no los abraces, no es que no los acompañes, pero guarda, porque esas personas
Son personas que tienen apariencia de piedad. Mirá lo que dice Pablo. Son hombres, cuando digo hombres no estoy hablando de género, sino hablo de hombres y mujeres, ¿sí? Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso dice en Timoteo. La persona ingrata, guarda que la queja es evidencia de que quizás no haya un conocimiento en tu vida de la verdad, no esté la fe bien fundamentada, tu entendimiento se esté corrompiendo, porque es lo que dice Pablo. En esta larga lista aparece la persona ingrata, con apariencia de piedad. Me quedan 10 minutos. Lo último, el último punto, el número 7. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, dice Pablo acá. ¿Sí? Nunca pueden llegar al conocimiento. En esta larga lista, ¿sí? Dice, dentro de esto están ingratos. Y dice, es gente que tiene apariencia de piedad. Y dice, han reprobado en cuanto a la fe. Dice, no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tienen apariencia de piedad. Dice, a estos, Timoteo, evita. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con que no te juntes con gente que no conoce al Señor o gente que es cristiana, pero que se queja todo el tiempo. Sino lo que está diciendo es que cuides tu ámbito, que cuides tu círculo de intimidad, que cuides con quién vos te nutrís. ¿Sí? Porque el Señor no nos dice que nos hagamos amigos de todas las personas, sino que amemos a las personas. Y amar a las personas no significa que vayas a la noche a comer una pizza, te quedes hasta las 6 de la mañana mirando películas. Porque quizás esa persona no te nutre, ¿no? Es como un chupón que te chupa y te seca y quedas así, Señor, necesito más de tu espíritu. Te vació porque no te aportó nada y lo que vos le diste tampoco le sirvió de mucho. Entonces dice, a esto se evita, porque no tienen conocimiento de la verdad, no están afirmados en su fe. No significa que no los ayudes, ayudalos, acompañalos. Pero cuando Timoteo le dice esto se evita porque fíjate que Timoteo era un jovencito. Y algunos dicen que era bajito, flaquito, o sea, que no daba para la talla, para la tarea que le había sido confiada. Entonces dice, ninguno tenga un poco en tu juventud, ¿por qué? Porque venían los ancianos de ese lugar y venían con nuevas doctrinas y confundiendo a la gente. Entonces Pablo dice, ninguno tenga un poco tu juventud, sino echa mano a la vida eterna, dice Pablo. Echa mano a la vida de Jesús, a lo que Dios te dio. No te confundas con eso. ¿Qué quiere decir? Aferrate a la gente que te hace bien, que habla fe, y a esas personas no les des la espalda, pero tené cuidado. En esta lista dice, a estos evita, dice Pablo. Por último, acción de gracias. Tenemos como un ejemplo a Job. Tenemos como un ejemplo a Job. El último punto para hablarte es que tenemos como un ejemplo la vida de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? La historia de Job es un libro bastante polémico para algunos comentaristas, algunos estudiosos de la Biblia. Hay varias miradas y varias interpretaciones en cuanto a la autoría del libro, en cuanto a la fecha del mismo, en cuanto a si es un libro poético y metafórico o es un libro real. Hay varias miradas. Yo me inclino a pensar de que es un libro que habla de la historia real de una persona. Que todo lo que vivió Job fue real, no es solamente una metáfora o un libro lleno de poesía. Como está escrito, tiene muchas cuestiones de escritura muy destacadas. Los que estudian el libro de Job dicen que hay una relación en su discurso muy linda, una correlación de los hechos, que está muy bien escrito. Por eso algunos dicen que es como si fuese simplemente una poesía. Pero nosotros, o por lo menos mi mirada, es que es un libro que habla de alguien que vivió lo que vivió y que cada fragmento no es simplemente una historia o un simple relato, sino que verdaderamente Satanás se presentó delante de Dios y cuando vinieron, dice los primeros versículos del libro de Job, cuando vinieron los hijos de Dios y Satanás a rendir cuentas, Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job?
¿Cómo es fiel a mis caminos? Y en ese momento Satanás dice, pero porque no le pasó nada en la vida. Vas a ver que si le pasa algo, va a renegar de vos. Y Dios le dice, bueno, está bien. Permito que toques todo lo que es de él, menos su vida. Entonces, ¿qué hace Satanás? Llega a la vida de Job y en un día pierde todo. Hijos, pierde bienes. Su esposa lo maltrata y lo maldice. De un día para otro pierde todo. Es increíble. Satanás es el acusador. Y él como acusador acusa a Job de que nunca se había quejado, de que siempre había sido agradecido porque nunca le había sucedido ningún drama. Entonces, lo primero que extraigo de acá es que nunca juzgues y acuses las motivaciones de los demás. Porque Satanás estaba acusando a Job que la motivación de seguir a Dios era porque todo le iba bien. Después Job entra en un proceso y descubre cosas increíbles del Señor. Pero vamos a darnos cuenta que Job de alguna manera nunca reniega de su fe. Si bien él entra en un nuevo entendimiento en el final de su vida, porque dice, hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. ¿De qué se arrepiente Job? Se arrepiente de no haber confiado totalmente en Dios, porque él confiaba en sus cosas. Dice la palabra que él tenía miedo lo que podían hacer sus hijos, que lo que hagan sus hijos desagradase a Dios, que cuando venían sus hijos de fiestas o de reunirse con amigos, él ofrecía holocaustos para pedir perdón a Dios, por las dudas. Y en un momento dice Job, lo que temí me sobrevine. De alguna manera él le dio lugar al temor. Y esa fue una de las cosas que Job no pudo superar. Porque en su temor él descubrió falta de fe. Dice, lo que temí me sobrevino. El temor fue la puerta que permitió que el acusador venga sobre su vida. Pero el acusador, que es Satanás, acusa muchas veces nuestras motivaciones. No aprendamos eso. Nunca juzguemos o acusemos las motivaciones de las demás. No las conocemos. No, este está haciendo seguramente porque quiere que lo promocionen. Hace porque quiere que el pastor lo vea. Hace porque necesita un lugar, una posición de liderazgo. Nunca juzgues o critiques la motivación. Solamente Dios escudriña los corazones. En el versículo 20 dice que Job perdió todo, sin causa aparente, sin motivos. Pero en el versículo 20 dice que Job se postra y adora. Si algo podemos destacar de la vida de Job, que después de que vivió todo lo que vivió de ese drama, él se postró y adoró. No entendía nada. Porque fíjate que en el capítulo 43, 44, no recuerdo, él dice, hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Pero en el capítulo 1, sin entender nada, se postró y adoró. Se postró y adoró. Y no se pregunta, es más, todos los amigos de Job, desde el capítulo 2 en adelante hasta el 40 y pico, es un relato de cómo los amigos de Job lo critican, lo hacen, lo atosigan, le dicen, tenés que maldecir a tu Dios, mirá lo que te pasó, tenés que renegar de esa fe. Todos esos capítulos Job tuvo que soportar que lo acusen, que le digan, esto que estás viviendo es a causa del pecado en tu vida, pecador. Él no había hecho nada. Él se postró y adoró. Y él no se preguntó por qué a mí. Un corazón agradecido comprende que la mejor pregunta no es por qué a mí, sino que la mejor pregunta es ¿y por qué no? ¿Y por qué no a mí? Un corazón agradecido aprende a no preguntar tantas veces a Dios ¿por qué a mí? Sino que la mejor pregunta sería ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? No estamos exentos del sufrimiento, no estamos exentos de las tragedias. Muchos me dicen, ¿por qué Dios me hace pasar esto? Y la pregunta sería, ¿por qué no? Porque el sufrimiento es parte de la vida, la tragedia es parte de la vida. La vida es un relato trágico en ocasiones. Hebreos 5:8 dice que Jesús
aprendió lo que era la obediencia mediante el sufrimiento. Si Jesús aprendió eso en el sufrimiento, ¿por qué no vamos a sufrir? Vamos a sufrir. Es ahí donde el corazón agradecido toma como insumo la humildad, abrirse paso a la palabra y la corrección de Dios. Es ahí cuando el corazón agradecido ora, pero usa una llave y abre las puertas diciendo gracias Señor en esta situación. Gracias Señor porque no lo entiendo, pero en esta situación sigo reconociendo que vos tenés la última palabra. Sigo entendiendo que vos estás al mando. Esto es para que recuerdes, y voy terminando. Cuando Dios te prueba, siempre te van a juzgar. Cuando Dios te prueba, siempre te van a juzgar. Esta era una prueba que Dios permitió. Esta era una prueba que Dios permitió. Cuando Dios permite pruebas en tu vida, van a aparecer la gente que te va a juzgar, que te va a decir, ¿ves? Esto te pasa porque tenés un pecado oculto. Esto te pasa y porque no estás en el servicio de la iglesia. Porque estás faltando las reuniones. Esto te pasa porque algo escondido el Señor quiere que saques a la luz. Y no siempre es así. No siempre la prueba es consecuencia de una mala decisión o del pecado. ¿Se entiende? En ocasiones la prueba son permitidas por el Señor para refinarnos, para sacar lo mejor de nosotros. Es la manera que el Padre, lo estudiamos, limpia el pámpano para que dé más fruto. Porque la poda, la tijera que viene a tu vida, puede venir en representación de prueba, pero en ocasiones es el Padre limpiándote para que lleve más fruto. Y esa limpieza tiene que ver con sacar lo mejor de vos. Los amigos de Job le decían, esto que está pasando es porque hay pecado en tu vida. Y no siempre la prueba, la tormenta, la situación de crisis es por pecados o malas decisiones. Muchas veces son pruebas de fe. Y es en ese momento donde yo tengo que sacar a la luz la confianza plena en el Padre. Es en el momento donde tengo que practicar el hábito y la disciplina de ser agradecido en esa situación. Es la oportunidad de postrarme como lo hizo Job, con acción de gracias, reconociendo de que Dios tiene la última palabra y Él es nuestro Padre. Es la humildad que nos hace entender que solo Dios tiene el dominio de los tiempos, las edades, de los momentos. Es la gracia eliminando toda acusación falsa que el enemigo trae a tu vida y a mi vida. El ejemplo de Job es un gran ejemplo de una persona que vivía con un corazón agradecido. Y la prueba que él vivió permitió que experimente los mayores beneficios que Dios tenía para su vida. Porque él termina su vida y Dios le restauró, era muy rico, tenía mucho ganado, mucho dinero, lo perdió todo. Él después, cuando termina el libro de Job, habla que él recupera su familia, tiene sus hijos, eran los hijos más bellos de toda la tierra. Tiene riquezas, vive muchísimos años más de lo que vivió con este proceso. Pero todo este proceso, toda esta prueba, él pudo sostenerse porque seguía confiando en Dios y seguía creyendo en Dios. Y a pesar de su entendimiento que tuvo que venir con una nueva luz, una nueva revelación, él siempre se aferró al Señor. Que Dios nos dé la gracia en este tiempo de desarrollar un corazón agradecido, de desarrollar la humildad. Humildad, acordate, no es esa falsa humildad de decir, no soy yo, es el Señor, no me digan nada, a mí, vean al Señor. No, es reconocer cuáles son mis limitaciones, es saber que lo que estoy haciendo obviamente es para la gloria de Dios y es por su gracia. ¿Sí? Pero es también hacerte cargo de lo que estás viviendo y de las decisiones que pasan. Desarrollar la humildad todos los días. Desarrollar la humildad todos los días. Si hay algo que nos tiene que destacar como comunidad, chicos, hombres, mujeres, adolescentes, familia, de edificar, si algo nos tiene que caracterizar, es la humildad y ser agradecidos. Agradecer aún a aquellas personas que en tu lógica no merecen hacer agradecimiento. Aún a aquellas personas que no te validaron, que no te reconocieron.
Agradece. Porque son las personas que aún Dios utiliza para sacar lo mejor de vos, para tratarte, para trabajarte. Nunca te vayas de un lugar de trabajo sin agradecer. Nunca te vayas de un lugar de servicio en la iglesia sin agradecer. Gracias. No, pero lo que me hizo, gracias. Porque es una puerta que te abre paso para lo nuevo de Dios. Nunca te vayas con queja, siempre con agradecimiento y humildad en el corazón. Amén. ¿Oramos? Papá, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias, papá, porque tenemos la posibilidad de crecer, de caminar, de aprender juntos. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecíamos, vos nos diste identidad, nos diste sanidad. Hoy echamos mano a la vida eterna como lo hizo Timoteo. Eso significa vivir como vivió Jesús, siendo manso, siendo humilde. Ayúdanos, Señor, a desarrollar un corazón agradecido. Ayúdanos a caminar siendo humildes. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo celo, de toda envidia, de toda corrupción en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto. Un corazón donde se muestre que nuestra vida es como esa tierra fértil, abonada, preparada para recibir tu corrección y tu palabra de exhortación, Dios. Confiamos en vos, Señor, y vamos a poner en práctica, Señor, lo que estamos aprendiendo. En toda situación vamos a tener contentamiento. Vamos a poder experimentar el hoy. Señor, aunque haya una tensión en lo que no es, en lo que falta, vamos a confiar, Señor, de que vos estás trabajando aunque no lo veamos. Oro, Dios, para que tu palabra trabaje en esta semana en nosotros, Señor, y seamos conocidos, Señor, como gente, como hijos tuyos, Señor, humildes y agradecidos. Agradecidos, Señor, a la gente que pusiste a nuestro alrededor. Gente que nos hace bien y gente que no nos hace tan bien, pero también agradecemos por eso, porque todo ayuda para bien en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.